Bienvenidos estimados estudiantes, a continuación pasaremos a desarrollar algunos problemas correspondientes al tema de la tercera semana, que viene a ser movimiento en una y dos dimensiones, ¿no? Veamos a ver. Bueno, el curso de física 1 el tema es movimiento en una dimensión y dos dimensiones y su solución correspondiente, ¿no? A ver, veamos a partir del problema número 12, ¿eh? Acá en el problema número 12 nos dicen un elevador inicia su movimiento desde el reposo. Bueno, acá tenemos el elevador, dice que inicia su movimiento desde el reposo y se mueve, dice, hacia abajo acelerando a razón de 1,2 metros por segundo elevado al cuadrado hasta que alcanza, dice, una rapidez, dice, de 7,8 metros por segundo, ¿no? Dice que esta cabina parte de reposo y luego experimenta una aceleración hacia abajo y se mueve, dice, hasta que alcanza una rapidez de 7,8 metros por segundo, ¿no? Si en el instante dice que inicia el movimiento del ascensor, un hombre que se encuentra a 12 metros por encima de la posición inicial del elevador, acá puede ver la gráfica, dice lanza una pelota con una velocidad v sub 0, dice lanza una pelota con una velocidad inicial v sub 0, ¿no? No dice si lo lanza hacia abajo o si lo lanza hacia arriba, ¿no? Dice, si la pelota logra impactar, dice, en el elevador, determine el v sub 0, ¿no? Bueno, si de repente me sale, yo luego de hacer el cálculo, me sale que la velocidad inicial es negativa, significa que lo lanzó verticalmente hacia abajo. Pero luego de hacer los cálculos, si me sale positivo, significará que se ha lanzado verticalmente hacia arriba y luego ascenderá y luego descenderá hasta que impacte con la cabina, ¿no? ¿Qué es lo que te pide calcular? El v sub 0. Ten presente que la cabina, ¿qué va a hacer? Va a ser un MRV, mientras que la pelota, ya sea que se lanza hacia arriba o hacia abajo, va a ser afectada por la gravedad. Por lo tanto, realiza caída libre, ¿no? Gráficamente, esto es lo que se tendría, ¿no? La velocidad inicial de la pelota no se sabe, yo lo coloqué hacia abajo, pero no se sabe exactamente si es hacia abajo. Pero pasa lo que pasa, ¿no? Ya sea que asciende o desciende, dice que luego de un tiempo impactará contra la cabina, ¿no? La velocidad inicial de la cabina es 0. La aceleración dice que es 1,2 metros por segundo elevado al cuadrado y te piden analizar hasta el instante que alcanza una rapidez de 7,8 metros por segundo. Hasta ahí, bueno, la cabina recorrerá una distancia h, pero ¿qué sucede con la pelota? Nos recorre 12 más h, ¿no? Entonces, como la pelota realiza caída libre, diremos acá, ¿no? La pelota como está haciendo movimiento vertical de caída libre, empleamos la siguiente ecuación. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? El h mayúscula. ¿Pero qué es el h mayúscula? Sería 12 más el h minúscula, ¿no? ¿Qué más necesitamos calcular para hallar la velocidad? El tiempo transcurrido, que es la misma tanto para la cabina como para la pelota, ¿no? Bien, entonces tenemos de que el h, que es 12 más la distancia que recorre el ascensor. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia que recorre el ascensor, ¿no? A través de esta ecuación, ¿no? Se usa esta ecuación porque no sabemos cuánto tiempo transcurrió para el ascensor, ¿no? Reemplazamos los datos, velocidad inicial es menos 7,8, o velocidad final menos 7,8, velocidad inicial 0, dos veces la aceleración negativa porque está descendiendo por su desplazamiento. Bueno, operando te va a salir que su desplazamiento es menos 25,35 metros, ¿no? ¿Qué es lo que te indica el signo? El signo te indica que está descendiendo o ha descendido esa cantidad. Entonces, en módulo, ¿qué tienes? Que la distancia, ¿cuánto es? 25,35 metros, ¿no? Ahora calculamos el tiempo, ¿no? Pero ese tiempo transcurrido es la misma tanto para la cabina como para la pelota, ¿no? Para la cabina tenemos más información, por lo tanto usamos esta ecuación. Dice, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad final de la cabina? Menos 7,8, ¿no? ¿Cuánto es su velocidad inicial? 0. ¿Cuánto es la aceleración? Menos 1,2 multiplicada por el tiempo. No lo operas y te queda que el tiempo es 6,5 segundos. Como ya tenemos la distancia que recorrió la cabina y también tenemos el tiempo transcurrido, reemplazamos en nuestra ecuación inicial. Y está empezando con signo menos porque se supone que la pelota está descendiendo y vectorialmente es negativo, ¿no? Por eso que se coloca 12 más 25,35, todo de manera negativa, ¿no? Es la que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad, que es vectorialmente hacia abajo negativo por el tiempo transcurrido. Bueno, operamos, vamos operando y vas a obtener acá ya en esta operación, ¿qué se va a obtener? De que la velocidad que te va a estar saliendo, te está saliendo positivo. Significa entonces eso que inicialmente ha sido lanzado verticalmente hacia arriba, ¿no? Finalmente, en módulo, ¿qué se tendría operando todo?
que la velocidad inicial vendría a ser, bueno, en este caso 26,136 metros por segundo, ¿no? Bueno, de igual manera pasamos al siguiente problema y tenemos lo siguiente, ¿no? Dice que la máquina de picar está diseñada, dice, para extraer trozo de madera y lanzarlo, dice, con una velocidad inicial de 7,5 metros por segundo. Si el tubo, dice, se orienta a 30 grados respecto a la horizontal, tal como se muestra en la figura, estime, dice, qué tan alto se apilarán, dice, los trozos de madera, ¿no? Que la madera se están apilando, dice, la altura te piden. Si la distancia, dice, del apilamiento a la salida de la madera es 6 metros, ¿no? Nos piden el H, ¿no? No olviden, muchachos, que todo movimiento parabólico se analiza a través de sus proyecciones. En el eje X es MRU y en el eje vertical es un MRV, ¿no? O simplemente MRV, o en todo caso caída libre, ¿no? Bien, entonces, pero para hacer MRV en la horizontal o caída libre en la vertical, es necesario hacer la descomposición rectangular de la velocidad, ¿no? Es por ello que indica eso, ¿no? Para lo cual realizamos la descomposición rectangular de la velocidad. Bueno, la velocidad es 7,5, el ángulo es 30, por lo tanto la componente horizontal vendría a ser 7,5 coseno, ¿no? Y la vertical 7,5 seno, ¿no? Ahora, respecto de donde está llegando el último trozo de la madera y donde está saliendo los trozos de madera, vamos a analizar esa separación nada más, ¿sí? Hasta donde llega y respecto de donde sale. Desde el piso dice que la altura, ¿cuánto es? 2,1, ¿no? Y se está apilando una altura H. Entonces, esta nueva altura, desde el nivel de donde se va a apilar hasta donde está saliendo, vendría a ser una diferencia de alturas. ¿Quién es esa altura? Sería 2,1 menos el H, ¿no? Por eso que esa nueva altura, desde el nivel de lanzamiento hasta donde impacta el último trozo de madera, es en ese caso 2,1 menos H metros, ¿no? Horizontalmente no cambia para nada. Pasa un tiempo transcurrido t, y que está influenciado por la aceleración de la gravedad, ¿no? Bien, entonces pasemos acá, muchachos, la siguiente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, no olvidar, ¿no?, que todo movimiento parabólico se analiza a través de sus proyecciones, ¿no? En la horizontal a través de un MRU y en la vertical a través de caída libre, ¿no? Entonces reemplazamos. En la horizontal realizo un MRU. Entonces el alcance horizontal, que es la distancia d sub x, va a ser igual a la velocidad horizontal, que es 7,5 coseno del ángulo por el tiempo, ¿no? Reemplazamos la distancia 6, la velocidad es 7,5 coseno por el tiempo, ¿no? Bueno, despejamos y operamos y nos sale que el tiempo es 0,92 segundos. Ahora en la vertical, ¿no? En la vertical, como no sabemos con qué velocidad va a llegar, entonces usamos esta ecuación, aquella que nos vincula a la velocidad final, ¿no? Reemplazamos. ¿Por qué la altura se coloca de manera negativa? Lo que pasa es que este objeto o este trozo de madera, ¿qué va a hacer? Descender una cierta altura. Como desciende, se coloca menos 2,1 menos el h. Bueno, sería menos 2,1 menos h, ¿no? Cerramos paréntesis. Es la que va a ser igual a la velocidad inicial, que es 7,5 seno del ángulo por el tiempo más 0,5 menos, en este caso, que sería 9,81 por el tiempo t al cuadrado. Pero nosotros ya tenemos el tiempo, ¿no? Bueno, reemplazamos otra vez. Seno de 30, tú sabes que es un medio. El tiempo es 0,92. Acá reemplazamos lo mismo. El tiempo al cuadrado 0,92. Bueno, operamos todo y por lo tanto vamos a obtener que la altura h viene a ser 1,38 metros, ¿no? ¿Qué significa este resultado, no? Que luego de un determinado tiempo, el montículo de madera que se va a acumular verticalmente tendría esa altura, ¿no?, de 1,38 metros, ¿no? Entonces, como verán, muchachos, todo movimiento parabólico se analiza a través de sus proyecciones, ¿no? En la horizontal a través de un MRU y en la vertical a través de caída libre. Veamos el siguiente problema. Dice, un paquete pequeño, dice, se suelta desde reposo en A. Acá lo suelta, dice, desde reposo en A. Y se mueve, dice, a lo largo del transportador, dice ABCD, formado, dice, por ruedas deslizantes, ¿no? O sea, tú lo colocas acá y como son dos ruedas deslizantes, este paquete va a ser desplazado, ¿no? Dice, el paquete tiene una aceleración uniforme, o sea, constante, de 4,8 metros por segundo elevado al cuadrado. Mientras aquí dice, mientras desciende sobre las secciones A, B y C, D, ¿no? Dice, y su velocidad es constante en el tramo de B hacia C, o sea, hacia MRU. Si la velocidad del paquete, dice, en el punto D es
7,2 metros. Determina, dice, la distancia D, esta distancia D entre C y D. Y el tiempo, dice, requerido, lo que requiere, dice, para que el paquete llegue hacia el punto D. Entonces, ¿qué es lo que te piden calcular? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el punto A para que llegue hacia el punto D? ¿Qué más le piden calcular? ¿Cuánto es la distancia D? Entonces, pasemos, muchachos, a hacer la solución. ¿Qué es lo que te piden? Bueno, la distancia de C hacia D y te piden la distancia total, ¿no? Vamos a analizar, muchachos, por tramos. Tramo desde el A hacia el B. ¿Qué sucede con ese objeto? Dice, con este paquete. Parte de reposo, por lo tanto, velocidad inicial, 0. ¿Cuánto es la distancia del A hacia el B? 3 metros. ¿Cuánto es la aceleración que experimenta? 4,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, como nosotros no sabemos con qué velocidad impactará el punto B, podemos hacer el cálculo de la variable, en este caso tiempo, a través de esas ecuaciones, ¿no? Ya que esta ecuación, a través de esta variable es esta ecuación, ya que esta ecuación no vincula la velocidad final. Entonces reemplazamos la distancia 3 metros, velocidad inicial es 0, la aceleración 4,8, operamos y el tiempo te va a salir 1,12 segundos. Asimismo, en el tramo del A hacia el B, calculamos con qué velocidad llega al punto B, a través de la siguiente ecuación, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0, ¿no? La aceleración, 4,8. Y el tiempo transcurrido, 1,12 segundos, ¿no? Operando me sale 5,37 metros por segundo. Entonces, la velocidad final es equivalente a la velocidad en el punto B. Y esa será equivalente a la velocidad en el punto C, ya que el punto B y el punto C en ese trayecto realizan, muchachos, un MRU. Entonces dice ahora en el tramo de B hacia C, ¿qué movimiento realiza MRU? En ese MRU la velocidad en el punto B y en el punto C es la misma porque es constante, ¿no? Hay una ecuación en el MRU, aquí que dice que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? 3 metros. ¿Cuánto es la velocidad? 5,37, ¿no? Por el tiempo. Operando el tiempo te sale 0,56 segundos aproximadamente, ¿no? Finalmente, muchachos, nos pasamos hacia el tramo de C hacia el D. En el tramo de C hacia el D también realiza un MRV, donde la distancia vendría a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, en esta ecuación, bueno, queremos calcular la distancia, ¿cierto? La velocidad inicial será la velocidad en el punto C, que es 5,57 por el tiempo más un medio de su aceleración, que es la misma en el tramo AB por el tiempo al cuadrado. Para calcular la distancia, falta el tiempo. Entonces, por lo tanto, hacemos un cálculo previo, ¿no? O viceversa, ¿no? Si queremos calcular el tiempo, faltaría calcular la distancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice cálculo de la distancia, dice a través de la siguiente ecuación, en el tramo de C hacia el D, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es en C, que tienes de dato, hemos calculado ya. Velocidad en D también viene de dato, la aceleración también viene de dato, y reemplazamos, ¿no? Velocidad final dato, velocidad inicial dato, aceleración dato, y operando la distancia de C hacia el D, vendría a ser 2,4 metros, ¿no? Esa es una de las variables que nos pedían calcular. ¿Cuánta es la distancia entre C y el D? Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Una de las respuestas, ¿no? Ahora la otra, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación. Dice, reemplazando la ecuación anterior, bueno, en esta ecuación que ustedes están viendo que se está señalando, reemplazamos la distancia, ¿no? Y operando te va a salir que el tiempo transcurrido entre C y el D es 0,38 segundos, ¿no? Finalmente te piden calcular el tiempo total. ¿Pero qué es el tiempo total? Será el tiempo transcurrido entre el A y el B, luego entre el B y el C, y luego entre el C y el D. Bueno, sumando todo se obtiene que el tiempo total es más o menos 2,06 segundos, ¿no? Por lo tanto, muchachos, en cada uno de los tramos se analizó las variables de acuerdo a las condiciones del problema, ¿no? Si la velocidad es constante, como en el tramo de B hacia el C, se usan las ecuaciones del MRU. Y si la aceleración es constante, se usan las ecuaciones del MRV de acuerdo a las condiciones del problema, ¿no? Bien, entonces esa sería la solución de dicho problema, ¿no? Finalmente veamos el problema número 15. Dice, ¿no? Un atrevido conductor, dice, de autos, quiere saltar, dice, con su vehículo sobre 8 autos. Acá se tienen los 8 autos. Dice, estacionados lado a lado debajo de una rampa horizontal, ¿no? Acá tiene la rampa horizontal que de los autos está a una altura de 1,5 metros, ¿no?
Dice, calcula la rapidez, con qué rapidez mínima debe salir, dice, de la rampa horizontal si la distancia vertical de la rampa es de 1,5 metros, ¿no?, sobre los autos, ¿no? Y la distancia horizontal que debe librarse, dice, es de 22 metros, ¿no? O sea, todos los autos apilados forman una columna de 22 metros horizontalmente, ¿no? Dice, asimismo, ¿cuál debe ser la rapidez mínima necesaria si ahora, dice, la rampa está inclinada hacia arriba? De manera, dice, que el ángulo de despegue es de 7 grados por arriba del horizontal. Entonces, hay dos situaciones y en cada una de esas situaciones nos pide con qué rapidez debe salir. Bien, analizamos la primera situación de acuerdo a las condiciones del problema. ¿Qué te piden? La velocidad inicial, ¿no? Bueno, gráficamente cuando él sale horizontalmente sería el cálculo de la siguiente manera, ¿no? Bueno, yo no sé con qué velocidad va a salir, pero sí sé que verticalmente está separada una distancia de 1,5 metros, ¿no? Y horizontalmente, ¿qué distancia recorre? 22 metros. Bueno, verticalmente estará influenciada por la gravedad y el tiempo transcurrido vendría a ser el tiempo t, ¿no? Bueno, en este primer caso dices cuando el auto sale horizontalmente. Bueno, se sabe en la horizontal de que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué distancia recorre el auto? 22 metros horizontalmente. ¿Cuánto es la velocidad horizontal? No se sabe, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Tampoco, ¿no? Despejas el tiempo y vendría a ser 22 entre la velocidad inicial. Ahora, no tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, en la vertical, ahora analizamos en la vertical, ¿eh? En la vertical usaríamos esta ecuación, ¿no? Dice, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué se usa esta ecuación? Porque verticalmente no sabemos con qué velocidad impacta al piso, ¿no? Entonces, la altura es menos 1,5. ¿Por qué? Porque desciende esa distancia, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad inicial vertical? 0, ¿no?, por el tiempo, más un medio de la gravedad que es menos 9,81 por el tiempo que es 22 entre el v sub 0, pero todo eso de acá elevado al cuadrado. Operando entonces me va a salir que la rapidez es 39,78 metros por segundo, ¿no? Ahora en el segundo caso dices cuando ese automóvil va a salir ya de manera oblicua porque digamos el espacio en el cual la rampa va a tener una cierta inclinación de 7 grados. Por lo tanto también la velocidad tendrá esa misma inclinación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Con 7 grados, esa velocidad inicial descomponemos en la horizontal con v coseno y la vertical v seno. Bueno, el alcance horizontal viene a ser lo mismo y la separación vertical también es la misma, ¿no? El tiempo transcurrirá y la gravedad es lo mismo, ¿no? En la horizontal, ¿qué movimiento realiza? Un mru. Por lo tanto, diremos que la distancia es igual a la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? ¿Qué distancia recorre horizontalmente? 22. ¿Quién es la velocidad horizontal? V coseno de 7 grados, ¿no?, por el tiempo. Despejas el tiempo y bueno, vendría a ser 22 entre V coseno del ángulo, ¿no? Para vincular la velocidad y el tiempo nos vamos a la vertical. Dice en la vertical, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que hace este carro hasta que llegue hacia el piso? Va a descender a una altura. ¿Qué altura desciende? 1,5, ¿no? Por eso que es negativo. La velocidad inicial, ¿quién es? Es la velocidad vertical. V seno de 7 grados, ¿no?, por el tiempo, ¿no?, más 0,5 gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Acá el menos 1,5 se repite. Acá es V velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo que es 22 entre el V sub 0 por el coseno de 7 grados más un medio de la gravedad que es negativa porque está orientada verticalmente hacia abajo y por el tiempo que es 22 entre V coseno de 7 grados pero elevado al cuadrado. Bueno, se opera toda esta expresión matemática y se obtiene que la velocidad inicial viene a ser 23